de reunirnos a nivel congregación distrital para clamarle al Señor. Estábamos como departamento de evangelismo directivos y hermano Francisco Cobó fue el que nos inyectó esa visión de cuándo reunirnos todas las iglesias para clamar. Y en el 2008 comenzamos el clamor en Villamadero, y para que la gente vaya regalamos tortas. Y esa ocasión tuvimos como 35 hermanos de diferentes iglesias donde empezamos mover. Y en el 2012, gracias a Cristo, que ya se llevó a la convención para que, como le poníamos, ministerio, comisión, y ahí quedó en comisión de oración. Y desde eso estamos trabajando, que fue contagiado Yucatán. Yucatán también ya tiene su comisión de oración, se hacen sus oraciones. Se contagió Quintana Roo, y también Quintana Roo ya tiene sus clamores. Y también se contagió Villahermosa, y también en Villahermosa ya hay clamores. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? En la locura de Carlos Suscanga, trabajando conmigo desde el 2008, evangelismo, comenzamos las caravanas evangelísticas. Esas caravanas desgastan los carros, se desgasta uno físicamente, pero recorrer todo el distrito en caravanas, invadiendo a todo Campeche con folletos. Y nos da gusto ahora que en diferentes lugares, hasta a nivel nacional, ya hay caravanas evangelísticas. Pero todo tiene que haber un principio, amén, hermanos. Y entonces yo creo que todo lo que Dios hace, la verdad lo hace perfecto. Y al estarnos aquí como predicadores ahora, desde el 86 que prediqué en primera campaña, no dejo de temblar cuando ocupo un lugar de esto, ¿verdad? En aquel entonces nos tomamos Silverio Blanco, Mano Celso Chi, aquellos líderes. Yo vi al flaco predicar a Ronulfo en el 84, en la primera iglesia de Champotón. Acabamos de convertirnos a Cristo en el 82. Éramos cristianos y nos acabamos de convertir cuando lo escuché por primera vez predicar aquí en Champotón, en una confraternidad. Y desde ese tiempo me impactó, ¿verdad? Y quisimos ser y predicar como ellos predican, como escuchábamos el testimonio de Carlos. Y ya tiene, no mucho, pero 38 años de predicar a Cristo, y todavía sentimos la responsabilidad de ocupar un lugar como estos. Un día estuvimos ahí como ustedes, y hay muchas cosas que hacíamos como miembros de iglesia que ahora como pastores no hacemos. Como miembros de iglesia orábamos, ayunábamos, usted no se imagina cómo. Y muchas veces como pastores, por el tiempo al ministerio, por el tiempo a atención a las familias y a los hermanos, muchas veces no sacamos el tiempo para Dios, y de antes como miembros lo hacíamos, como que éramos más responsables. Hay pastores que cuando fueron miembros eran honrosos a Dios con todo, sus primicias, sus diezmos, sus ofrendas, con todo. Y ahora que son pastores ya ni diezman, algunos. Que Dios nos ayude y nos perdone. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesucristo? Entonces nos toca en esta hermosa noche, en esta hermosa tarde, perdón porque estamos de noche aquí con las luces, ya todo se nos va. En el capítulo 4 de Mateo, ahí vamos a meditar en esta hermosa hora acerca de este hermoso tema, el poder de la oración y el ayuno. No puede haber poder si solamente ayunamos y no oramos. Tiene que haber oración y ayuno. Y vamos a tomar el ejemplo supremo de Cristo Jesús como modelo a seguir de lo que nos ha hecho bien a nosotros, y el ejemplo que hemos seguido en la trayectoria que somos hijos de Dios. Cuando usted lo haya encontrado, después de haberlo buscado, le invito a que se pongan de pie con reverencia a la bendita palabra del Señor. Alabado sea Jesús. Hay muchos ejemplos de ayunos, pero tomaremos este ejemplo de Cristo Jesús.
En el nombre de Cristo Jesús, conforme a la letra, dice así, doy lectura al verso 1 y ustedes al verso 2 y alternadamente terminamos con el verso 11. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Tomen sus lugares en esta hermosa hora. Vamos a tratar de entender a través del poder del Espíritu Santo lo que este pasaje nos enseña acerca del ayuno que hizo Jesús. Cuando hablamos del ayuno, estamos hablando de una abstenencia de alimentos por un tiempo determinado. La persona, el creyente, es el que determina el tiempo en la cual va a dedicárselo al Señor, a ofrecérselo a Dios. ¿Qué hace el ayuno o qué es el ayuno? O más bien es la abstenencia de alimentos por un tiempo determinado. ¿Qué es lo que hace el ayuno? El ayuno y la oración nos acercan más a Dios dependiendo de la forma que lo hagamos. Porque hay ayunos que no se hacen bien y en vez de acercarnos a Dios nos alejan más de Dios. Recordamos en un día cuando Jesús mencionó acerca de aquel fariseo que ayunaba 2 veces a la semana. ¿Sí recordamos? Diezmaba, iba al templo todos los días, pero era un hipócrita. Entonces hay mucha gente que puede ayunar y no le va a hacer bien. Hay mucha gente que puede orar mucho y en vez de ser bendecido, le sirve como maldición. Entonces el ayuno sirve y le sacamos provecho porque nos acerca más al Señor, cuando lo hacemos de una forma correcta. Me impresiona lo que dice Isaías 58. Cuando Jehová le dice a Isaías, clama a voz a cuello: no te detengas y dile a mi pueblo su pecado. Gente que quiere conocerme, gente que desea recibir de mí, pero son gentes que practican pecado y andan mal en sus caminos de perversidad. Y hay algo muy importante que el Señor Jehová le dice a Isaías que le dijera al pueblo. Ellos dicen: ayunamos y te hiciste al desentendido. Ayunamos y no nos respondiste. Y Jesús le dice, y Jehová le dice a Isaías: dile que cuál es la razón, el por qué ellos no reciben lo que están pidiendo. Y entonces reciben y piden para sus propios beneficios, piden para sus propios deleites. Están ayunando para debates y pleitos entre ellos. Están ayunando y tienen el dedo amenazador contra su hermano.
De tal manera que ese ayuno y esa oración, en vez de que le traiga beneficios espirituales de provecho a su vida personal, a esos judíos les traía una maldición tremenda. Pudiera ser que hay hermanos y hermanas que ayunan y oran mucho, pero su carácter no mengua, va de menor a mayor. Se porta muy gravosa con su familia. Hermanos de carácter fuerte que los conocemos, que ayunan, oran, pero son insoportables en tratarlos en la casa y en la iglesia. Hay mujeres que ayunan y oran y se les reconoce porque entregan su vida horas orando, días ayunando, pero sus hijos no quieren verlos en la casa. Maltratan a sus pequeños, maltratan a sus maridos y los maridos maltratan a las mujeres, pero son hombres de oración y de ayuno. Y entonces es un tiempo perdido porque no lo sabemos hacer conforme a como nos dice la Biblia. Y Jesús nos da el ejemplo de cómo ganar la batalla, pelear cuando se debe de pelear y adorar cuando debemos de adorar. El ayuno no solamente es pensar que vamos a subirnos a un ring y que está nuestro contrincante diablo y vamos a pelear y amenazarlo y a ofenderlo. No es así. El ayuno más bien es una humillación ante Dios y depositar nuestras debilidades carnales para que sean sujetas bajo el poder del Espíritu Santo. El hecho de que ayunemos no quiere decir que vamos a tener poder, porque Jesús, lleno del poder, dice la Biblia, fue llevado al desierto. No fue a ayunar para tener poder de Dios. Fue al desierto porque eran 3 años y medio que le iban a esperar muy tremendos, terribles en su ministerio. Y que no es fácil soportarlos. No es fácil pasar en una victoria sobre lo que le venía en su vida ministerial. Entonces nosotros sabemos que el ayuno nos ayuda a acercarnos a Dios, a mirar su grandeza, a ser más humildes, a soportar lo que en nuestra carnalidad no pudiéramos soportar. En una ocasión un hermano, estábamos en campaña y cantaba los coros que cantamos, donde demostramos que estamos conectados con Dios, como ese canto de gracias Cristo, gracias. Y ese día le rompieron el parabrisas de su carro. Lo demuestra y predica una actitud como muchas veces nosotros como predicadores, no es para demostrar que somos más que ustedes, ni vamos a enseñarles algo nuevo que ustedes no sepan, solamente recordarles y transmitirles de los beneficios que Dios ha hecho con nosotros. Quisiéramos que Dios lo haga con ustedes y lo hacemos con mucha humildad. Cuando este hombre se enteró de que su carro había sufrido un problema en el parabrisas de su carro, se enojó como ustedes no tienen ideas. Yo hablé con él personalmente y le dije: no te preocupes, vamos a hablar con la iglesia y vamos a colaborar para que se te repare el carro. Y compramos el parabrisas que se te rompió. No sabíamos quién fue, si un niño o una persona. Pero lo que me impacta es que había demostrado una buena espiritualidad, una buena madurez, enseñando el dominio, la sujeción de carne en las manos de Dios sobre el ayuno y la oración. Pero ahí conocimos quién verdaderamente es esta persona. Se puso como usted no se imagina. Como mucha gente, nosotros ayunamos y oramos y decimos: yo te amo mientras que tú me ames. Yo te trato como tú me trates, pero no me busques porque me vas a conocer.
y nos vamos a secar ayunando meses y semanas y días. Y si no aprendemos a depositar a Dios nuestra forma de ser, el control de nuestros miembros, de nuestras actitudes, solamente será tiempo perdido. Como aquella madre que sale de un ayuno, aquel padre que sale de un ayuno prolongado de la iglesia, y cuando llega a casa las cosas no van bien como ella expresó que se hicieran. Dijo que se le den alimento a los pollos, que cuiden bien los frijoles, que no se quemen, y se los recomendó a los niños y a la más grande. Y cuando llegan, los pollos están muertos, los frijoles están quemados. Pero la hermana ya estuvo en ayuna, en consagración a Dios, clamando, y era la que más se veía espiritual. Cuando llega con los niños, ¿cuál es la actitud? Si el pollo se murió y si el frijol se quemó, ¿será que va a hablar a su hijo? Ven, hijo, orar por ti para que sea más prudente otro día? Deja el pollo porque vales más tú que la gallina. ¿Será que así va a ser? Y va a llegar el momento que los niños o la familia, quien nos conoce, va a decir cuando llegue el momento que estamos por llegar: apúrate porque viene mamá del ayuno. Corre o escóndete porque tú no conoces a papá, viene de ayunar y ya sabes cómo es él. Y los chamacos no buscan dónde meterse. En vez de alegrarse porque hay presencia de Dios, el que va a llegar en casa traerá las cosas para cambiarlas, porque supuestamente debemos ser transformados. Y las cosas no cambian así. Este hombre se puso, como usted no tiene ideas, a última hora, después de tratar de convencerlo, le dije: oye, si el canto que cantas, gracias Señor por la prueba que el mundo me da y que por ella yo creceré. Digo, yo recibo bendición estos días que tú lo cantaste. No, me dice, ese lo hizo, y me dijo el nombre quien hizo ese canto. ¿Y por qué lo cantas entonces tú? Y a última hora le dije: ¿sabes qué, amigo? Ni lo traté de hermano y evangelista. ¿Sabes qué? No te pagamos nada ya. Vete con tu carro roto. Porque la actitud no es la correcta. Y nosotros vamos a pasar tiempo clamando, orando, ayunando, hermanos amados. Y hay mucha gente que ayuna y piensa que porque ayuna ya pagó el precio. Yo he escuchado muchas veces eso: si Dios me gusta es porque pagué el precio. ¿Qué precio pagaste? Yo no puedo hablar de tanto de ayuno porque no tengo tanta experiencia de hombres que se meten de 15, de 20, de una semana. Yo nomás por 3 ocasiones con la congregación por 40 días en 3 veces lo hemos hecho. Y no es así que se vaya de no comer nada por los 40 días, no, de 6 a 6, de 6 a 6, de 6 a 6, de 6 a 6, hasta los 40 días, por 4 ocasiones con la congregación. Y no somos tanto de ayuno por 3 veces, nada más por 3 días en total, de 3 días completos. De 6 de la mañana hasta el domingo en la noche, en la tarde. Ayunos personales. Y no sé de dónde sale, porque no es bíblico el ayuno de mediodía, que eso no es ayuno. Lo único que nos abstenemos nada más del desayuno, y cuando almorzamos comemos hasta lo que no comemos en el desayuno. Despertamos a las 10 de la mañana y a las 2 estamos entregando el ayuno. Muchas veces pensamos que por eso Dios nos va a ayudar. Pensamos que porque ayuno 3 días ya tengo a Dios del cuello y que va a hacer lo que Él diga, lo que yo digo, porque ya pagué el precio. Dios bendiga por los que ayunan semanas, días, meses. Dios los bendiga, pero eso no es pagar precio.
Porque si para eso fuera, Jesús no hubiera muerto por nosotros en la cruz. Lo hacemos con nuestro sacrificio, porque hay malinterpretado que es para tomar poder y no es para sujetar su propia carne. Porque mientras más ayude, menos arrogancia debe tener el que ayuda, menos altivez, más comprensión, más humildad. Jesús 40 días y 40 noches. El ayuno es una elección, no es una imposición. Es una elección que la persona toma. Y hay veces que es colectiva, como en el caso de Nínive, que fue ordenada por el rey. En el caso de Esther también, que todos los judíos. Pero tampoco era imposición. Era una necesidad que todos debiéramos de hacer por un beneficio que queremos recibir. Pero independientemente ahora como pastor y como iglesia, todo es una elección personal, si lo queremos hacer o no. Cuando entramos los 3 días, muchas veces entramos bien, entramos 40, 50 en la iglesia, pero en el camino se van quedando 2 o 3, pastor, óreme, después de 2 días, oren por mí, ya no aguanto, vamos a orar por ti. Pero cuando ya es el tercer día y se quieren ir, le digo, no se van, aunque se mueran, aquí se quedan. Porque ya estamos a salir 3 días. Esta vez terminamos un ayuno con 70 personas de 3 días. Y hemos participado de 80, de 140, de 220 en los 40 días. No somos solos, pero todos tenemos que enseñarles que valga la pena lo que hacemos. Hay 3 formas principales de ayuno. El ayuno normal, que implica la total abstenencia de alimentos, según Lucas 4:2, del caso de Jesús. Revela que Jesús no comió nada y que después tuvo hambre, pero no dice que Jesús se abstuvo de agua o de miel como se acostumbraba a hacer. Este es un ayuno que le llamamos ayuno normal, que puedes prolongar tu ayuno, pero no puedes dejar de beber agua o líquido. Es alimento. Ya el que pasa de 20 días, de 40 días, lo puedes hacer así. Lo que es el ayuno normal. Y el ayuno absoluto, este ayuno es el que practicó en este caso el apóstol Pablo, donde dice no comió ni bebió durante 3 días. Es seco, porque son 3 días. Y en el caso del ayuno parcial es el que practicó Daniel, perdón. De que si es cierto voy a comer, no me abstengo total de lo que voy a comer, pero son verduras, son legumbres, pero no es carne, no es alimento. Y que puedo ayunar, pero sin estar comiendo carne. Y él ayunó de esta forma y fue movido el corazón de Dios para bendecir a Daniel. Algunas personas dicen, pastor, yo no puedo ayunar porque estoy tomando medicamentos. Si el medicamento no es vitamina ni es alimento. Y si lo puedes tomar como un ayuno parcial, lo puedes hacer con un poco de agua, porque Dios conoce tu necesidad. Hay ayunos que no son normales y no son bíblicos, pero nos ha beneficiado, nos ha resultado porque lo hemos hecho inconscientemente. Lo hemos hecho inocentemente y Dios nos respalda. Pero ya sabiendo cómo hacerlo, entonces ya no hay excusa. Qué importante. ¿Qué es lo que es el ayuno? Los ayunos, como decíamos al principio, eso de 12 del día, la verdad que lo hacemos y respetamos y oramos en la entrega de ese sacrificio. Pero, ¿qué le podríamos llamar ayuno? Si hay veces yo despierto y desayuno hasta las 12 del día y no estoy ayunando. Y si fuera ayuna cuando despierto a las 10 de la mañana, 9 de la mañana y lo entrego a las 12 del día, ¿qué ayuno es? Cuando menos hasta las 3 de la tarde. Y eso se basa muchas veces y lo basamos porque hay veces, ¿se recuerda usted cuando Pedro o Cornelio dice que estaba orando
dice a las 3 de la tarde, a la hora novena, estaba orando y vio la visión de que Pedro iba a visitarlo. Y Pedro a la hora sexta, a las 12 del día. Y como era un hábito de ellos orar y ayunar, entonces supone que estaban orando. Pero no a esa hora estaban entregando su ayuno. Mas dice la Biblia que Pedro a las 12 del día sintió hambre. Fue cuando vio el lienzo y vio todos los reptiles de la tierra. Y oyó la voz que le dijo: levántate, mata y come. Se trataba del hombre gentil. No se trataba del juez, ni del pescado, ni del armadillo, ni del venado. Se trataba de Cornelio, que era un gentil. Levántate, mata y come. Pero no dice que era entrega de ayuno. Pero si usted lo hace hasta las 3 de la tarde, cuando menos podríamos decir valió la pena un poco más. Y si lo haría hasta las 6 de la tarde, pues cuando menos valdría un poquito más. Pero a las 12 del día, eso queda a su conciencia de usted si lo seguimos haciendo así. Pero la verdad no es ayuno. El ayuno de Jesús, vamos a tratar de caminar en ello y vamos a aprender muchas cosas en esta hermosa mañana. El ayuno de Jesús fue ordenado y aprobado por Dios, no fue por su propia cuenta. Él lo hacía de una forma en obediencia porque fue y esperó el momento que el Espíritu lo lleve. Y Mateo lo expresa un poco más diferente que Lucas. Mateo directamente dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto especialmente para ser tentado, no por Dios, por el diablo. Es como cuando Jehová le dice a Israel: te hice pasar por el desierto para probarte, para saber de qué está hecho tu corazón. No había necesidad que Dios tenga que poner a prueba a Israel para conocer quién era y lo que había en su corazón. Sin embargo, la expresión es: te hice pasar por el desierto para probarte y conocer tu corazón, de qué está hecho. Y en este caso casi fue lo mismo con Jesús. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, como que al propósito Dios lo llevó ahí, para preparar la vida de Cristo por lo que le iba a venir. Le iba a venir momentos de necesidades. A un joven le dijo otra ocasión, cuando el joven se acerca, le dice: Señor, déjame que yo vaya contigo, quiero ser tu discípulo. Y Jesús le dice: si quieres venir en pos de mí, nada más que yo no te ofrezco dónde pasar la noche, porque ni yo tengo seguro dónde pasar la noche. Cuando menos las zorras tienen cuevas, cuando menos los pajarillos tienen nidos, pero yo no tengo ni dónde posar mi cabeza. Y un cuerpo o una carne sin estar sometida a Dios se podía rebelar. Porque toda la vida de Cristo en este desierto, en este ayuno, tenía que ver con la figura de Israel. 40 años en el desierto Israel y 40 días Jesús en el desierto ayunando. Moisés 40 días ayunando en el monte Sinaí, pero le falló al Señor. Bajando de ahí, se enojó y quebró las tablas. Y aunque ayunó 40 días, se enojó regañando al pueblo, y por causa de ello no entró a la tierra prometida. Un Moisés fracasado a la promesa que Dios le dijo: tú vas a meter a la tierra prometida al pueblo de Israel, y no la metió, no entró él. Y ayunó 40 días, sí ayunó, pero no logró su objetivo. Y Jesús ayunó 40 días y él sí logró su objetivo. 12 tribus en el desierto, 12 discípulos de Jesús. Y cuando caminamos en este momento de
del ayuno de Cristo nos trasladamos a Israel, hasta con lo del maná, la tentación que vino por parte de Satanás a él, tiene que ver con el alimento en el desierto de hombres hambrientos que no podían beber y vivir con el pan de Dios, solamente con el pan material, pidiendo carne. Y Satanás pensó hacer lo mismo que hizo con los hebreos en el desierto con Jesús, romper el plan de Dios. Y ahí viene la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ciertamente tenía hambre. Después de 40 días y 40 noches sintió hambre, dice la Biblia. Por eso Jesús dijo en una ocasión que cuando ayunemos no demudemos nuestro rostro, ni andemos buscando en la olla cuando llegamos: ¿qué hiciste, vieja? ¿Qué hiciste, vieja? O sea, demostrando nuestra ansiedad, nuestra hambre. En una ocasión vamos a ayunar 3 días y un hermano le dijimos: hermano, después de las 12 de la noche, antes de las 12 de la noche usted puede comer lo que quiera, pero después de las 12 ya no. A las 12 comenzamos nuestro ayuno. Cenó 2 veces, hermano. Y ya cuando estaba llegando cerca, a cada rato veía el horario. 10 para las 12 tenía su bolsa de galletas de esas de cracks. Y antes de las 12 está metiéndole la botija. ¿Qué hace, balón? Estoy llenado, ya mero comienza, dice. Y como cuando salimos también, Satanás pensó que Jesucristo iba a romper el compromiso con su Dios y hacer lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto, que vivía solamente de la carnalidad, del alimento terrenal, y como tenía hambre, quiso violentar la voluntad de Dios en Jesús. Si tienes hambre, porque de antes los judíos, gente importante como llamarse Dios, aquellos magos podían convertir una piedra en pan. Hasta esa capacidad tenía. Convertirse en un animal. Gente importante como los hechiceros. Gente que tenga poder sobrenatural. Y Satanás quiso mover por esa parte en el sentimiento a Cristo. Si tengo hambre y tengo el poder de hacerlo, de veras que no me había dado cuenta, lo puedo hacer. Pero Jesús sabía en qué lugar estaba ocupando. Cuando tú ayunes, no llegues regañando. No demuestres que te estás muriendo de hambre. No comas el doble de lo que debes de comer. No te sientas con esa arrogancia, con esa ansiedad de hambre que te estás muriendo, porque caerías en un error y Satanás lograría su objetivo de que caigas en una glotonería, de una gula. Si ya lo ayunaste, entrégaselo al Señor con alegría. Si sufriste en ese problema de sacrificio, ¿por qué sacrificio? Alégrate en Jehová que lograste entregárselo y no demuestres que sufriste tanto. Entrégaselo como una ofrenda a Dios, para que Dios sea glorificado de todo lo que depositaste en sus manos. Tus peticiones, Dios te las conteste. Porque hay tantas cosas que no logramos porque lo hacemos mal. Una de las cosas muy importantes cuando Satanás, yo aquí lo que aprendo, hermanos, miren, en este pasaje bíblico, es que el hecho de que estemos orando no quiere decir que vamos a estar libres de un azote del enemigo. La verdad que las veces que oramos, no sé cuántas veces oramos, Jesús aquí quiso Satanás desviar a Cristo de su objetivo. Como muchas veces piensan, a mí en una ocasión Satanás, ¿cuántas veces no lo había hecho? No me había dado cuenta. En cosas sencillas se lo voy a decir ahorita, de lo que Satanás quiso hacer con Jesús. Cuando yo vivía en mi casa, la casa era de pajas y habían cada ratas.
y andan por los palos, y pasa por los palos. Digo, si se comieran estos animales, no hombre, pero grandes, le poníamos veneno y se morían entre las palmas y después se apestaba. Entonces compramos unas jaulas y no tardamos mucho cuando ¡paca! Ya está. Y una cubeta de agua la llenábamos, la metíamos hasta que se ahoguen. Le abríamos las compuertas y ¡pum! Caían 2, 3, hasta 5 ratas. Y ese día, antes de irnos al templo, poníamos las ratas. Cuando veníamos, ya están en las trampas, con su quesito, así como lo hace el enemigo, ¿verdad? Con su quesito, con todo. Y cuando digo, ya están las ratas entre las jaulas. Y vaya usted a creer que ese día Dios permitió que a través de eso me despierte y me llevó a este pasaje bíblico. ¿Cómo es que Satanás quería desviar a Jesús de su objetivo de la oración? Y si que tú te des cuenta, estás orando y ya vino el pensamiento, te vas en champotón, estás con tu mamá platicando y estás aquí, o sea, la oración la olvidas y estás concentrado en otras cosas y te sacó el diablo. Te levantaste de orar y no oraste nada, puro pensar en cosas que no son, ¿no? Que no vienen al sentido. Que si estás orando, oyendo al hermano que ora, estás viendo un problema, que si vas a pulpir estás pensando en el pulpo, que las cosas que dejaste en tu casa. Y honestamente, la oración y el tiempo que estás allá, vive Dios que no oras casi. Puro pensar en cosas que no se relacionan con Dios. Y eso te va a servir mucho, porque a mí me sirvió. Yo cuando ya llego al templo y me hinco a orar, ¿qué creen? Después que me presenté a Dios Padre mío en el nombre de Jesucristo y el Padre de tu Santo Espíritu, aquí estoy. Pero unas 2, 3 palabras, ¿qué creen que vino en mi mente? Ya debe haber caído una ahorita. Y eso ustedes se están identificando conmigo, porque así les pasa a ustedes. Y no oramos. Y me veía yo así, llegando a la casa con la rata, sacarla, meterla al agua, y cosas como esa, ¿no? Y lo estoy viviendo, porque estaba yo en el mover de matar ratas. Y ante Dios lo digo, estoy aquí en la presencia del Señor. Cuando yo estoy en esa condición, entonces el Espíritu Santo me dice, ¿en qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué lugar estás ocupando? Y volví a la realidad y oigo los cantos, porque hasta dejé de oír los cantos. Me metí completamente a la rata. Y cuando yo oigo eso y reflexiono, entonces yo mismo, el Señor te reprenda, ratas. Fuera, Satanás. Y entonces empecé, Señor, toma mis pensamientos pésimos, pensamientos negativos. Empecé a reprenderme a mí mismo, mis pensamientos. Y fuera en el nombre de Jesús. Y quise volver a concentrarme, quiso volver a la rata otra vez. Y fuera en el nombre de Cristo. Y hasta el día de hoy no dejo de reprender. Si no es rata es otra cosa. Pero las veces que yo me hinco a clamar al Señor, y momento que estoy clamando, Padre, viene el Señor te reprende en el nombre de Jesucristo pensamientos inicuos y perversos, maliente en el nombre de Jesús por la palabra. Te he escrito, Señor, que tú vives en mi corazón. Soy el templo, Dios mío. Me vuelvo a conectar. Papacito mío, te adoramos, Señor. Y después viene otro pensamiento. El Señor te reprende en el nombre de Cristo. Entonces, estar pendiente cuando Satanás te saca de la jugada. Te desconecta de Dios y te mete en tus problemas personales. Y si no piensas en eso, perdiste tu tiempo estar allá clamando a Dios. O sea, aparentemente, entre comillas, pero no estás orando. Hay gente que ahí en el altar está orando y ahí recibe todo lo que le va a decir a su enemigo cuando se encuentre con él. Hay gente que está orando, y se lo digo por experiencia. Yo estoy luchando contra esas cosas. Decía Francisco Cobó hace unos momentos, en el momento de intimidad con Dios, en el momento en tu recámara con Dios, tú todavía pides permiso. Y todavía Jesús dice, estoy a la puerta. Estoy a la puerta y llamo. Es un caballero. Dios, a pesar de que es nuestro creador, es caballero, respeta.
Pero Satanás no, Satanás se mete. Estando Jesús con su padre en el desierto, que vamos a continuar, se metió el tremendo en la privacidad del hijo con su padre. Y logró distraerlo. Sí, le llamó la atención. Escuchó que Satanás hable. Pero inmediatamente Jesús recurrió a la palabra. Escrito está. No hay otra forma de cómo sacar al diablo, hermano, más que con la bendita palabra de Dios. O sea, acostúmbrate, escrito está. Y cuando Satanás oye eso, tiene que escapar, porque la palabra es la espada del Espíritu. No nos vamos a defender del diablo de otra forma. Va a venir a bombardear nuestros pensamientos, nuestra mente con bobacidad, con pestilente, con pecado. Pero escrito está. Jesús no se salió de Deuteronomio. Los 3 pasajes que le citó al diablo están en Deuteronomio. Escrito está. Y escrito está. Siendo el Hijo de Dios, teniendo 40 días de ayuno total, Satanás no lo respetó, se metió. Decía Francisco, en mi cuarto, en mi intimidad, se metió la mujer convertida en chango. Dice, pero no es chango, una mujer toda peluda. Dice. En una ocasión, una hermana dice, dando un tema de influencias, pastor, dice, ¿cómo lo ve usted? Es un día de ayuno, hasta las 6 de la tarde, eran como a las 4 de la tarde, y yo salí para el baño a sacudirme, que estábamos orando, y no me di cuenta que detrás de mí salió un varón, también estaba ayunando, un siervo de Dios, entre comillas. Y yo cuando quiero entrar, este hombre me acarició mi pecho. Y está llorando la hermana y me dice, ¿es posible eso? Si estamos ayunando, estamos orando, ¿cómo este hombre pudiera hacer eso? Porque no le deja lugar al Espíritu Santo. Deja que las ratas y los pensamientos negativos se adueñen de él. No puede reprender, no sabe cómo reprender. Su oración y su ayuno está perdido. Y pasa lo de Isaías en el capítulo 58. Ayunan para su propio mal. Porque hay gente que ayuna y ora y en vez de mejorar se vuelven peores. Más bochornosos, más imperativos, y no hay confianza con ellos. Y dice la Biblia que Jesús, cuando Satanás llegó y le dijo, porque lo conocía, Satanás va a llegar en momentos cuando más lo necesita, las cosas, y te lo va a ofrecer. Si estás pasando por momentos con tu familia, momentos de intimidad, no va a faltar alguien que te ofrezca la oportunidad que te has perdido con tu familia. En el caso de la dama y los varones, y no solamente con los varones pasa. Una hermana llorando la otra vez decía, pastor, estamos en ayuno y oración, pero no pude soportar cuando veo a un hermano que entra, lo vi que entra desnudo, y no están en un bar, no están en una cantina. Y usted podría decir que esa mujer está pensando eso. No, Jesús no estaba pensando en eso. Y Satanás lo tentó en eso. Pero tuvo la autoridad de la palabra. Supo aprovechar el momento de expresar la palabra. Escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. No importa que te escuche el que está junto a ti, repréndete a ti mismo tus pensamientos, tus deseos carnales, aunque estés orando, ayunando, te van a visitar. Pero ¿cómo lo contrarrestamos? Al ver Satanás que no pudo lograr su objetivo, Lucas
pone adelante de este o atrás de él, que vamos a leer la porción de lo que es el pináculo del templo. Lo pone de último. Y aquí Mateo lo pone en segundo lugar. Aquí Jesús fue tentado por las tres cosas: en la carne, en el espíritu y en el alma. Por donde sea Dios por donde sea Satanás te va a llegar a despedazar. Si es por la carne, Jesús la pasó. Si es por el espíritu, por quererte más espiritual que otros y querer hacer más milagros. ¿Se acuerda que una ocasión Herodes le dijo a Jesús: hazme un milagro delante de mí? Tanto tiempo que te quiero conocer. Haz un milagro para mí. Y Jesús no cayó en su juego. Y Satanás le quería ofrecer poder. Sí, Jesús era poderoso. Y cuando tú sucumbes, cuando tú caes en sus errores, en su propaganda, entonces lo estás adorando, caes a su adoración de él y porque lo estás sirviendo. Y ahí hemos caído muchos. Me decía un hermano en la otra ocasión: pastor, ¿será que sea necesario que yo tenga que volverme como? Y me dijo la persona que Dios lo use en milagro, porque yo trato de hacer bien. Le digo: desde ese momento tú estás pecando contra Dios, porque estás tratando a Dios como injusto, que tú sí lo mereces y Él no lo merece, cuando Dios es soberano. Pero no hay necesidad que tú tengas que ser como Él. Si tú ves que hace las cosas mal, tú sigues siendo bien. Juan el Bautista fue un profeta y nunca hizo milagro. Porque muchas veces queremos ser explosivos, y Jesús dijo: no te vas a conocer por los dones, te vas a conocer por los frutos. Y mucha gente le interesa más los dones, los ministerios, que los frutos. ¿Y sabes quién da el fruto? El Espíritu Santo, a través de nuestros ayunos. Cuando nos sometemos a Dios y le decimos: Señor, controla mi lengua, controla mis miembros, controla mi alma, controla mi ser, controla esta carne. Y entonces vas a reflejar lo que tú eres para con Dios. Porque Jesús dijo: cuando tú ayunes en secreto, oras en secreto, yo te voy a recompensar. ¿Dónde? En público. Pero cuando te dejas que los dones sobresalgan de ti y no hay fruto de Dios en ti, es cuando empiezas a quedar mal. Porque empiezas a resaltar lo que verdaderamente tú eres. Y no solamente para tu familia, no solamente para la iglesia, te empiezas a dar a conocer quién eres en verdad, aunque ayunes y ores. El ayuno es poderoso. La oración es poderosa. Y voy a terminar con esta para que entremos en la aplicación. Ya estoy terminando. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: miserable diablo, que así lo reprenda, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que tus pies no tropiecen en piedra. Jesús le dijo otra vez, Deuteronomio 6:16: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Algunos dicen que fue literalmente que Jesús lo subieron al templo. Algunos escritores dicen que solamente fue en el pensamiento, en el espíritu lo llevó allá, como en el caso, ¿se acuerdan cuando Pablo? No importa que sea físicamente, porque no pudiera ser que vean a Cristo arriba del templo parado, no, pero tampoco pudiera ser espiritual, pero esto fue real. Para que tú vayas a Campeche no necesitas salir de este teatro. Usted, Satanás te saca, te distrae y te lleva a Campeche. Hasta puedes viajar a Mérida. Te puedes estar yendo al rancho ahorita y estando tu cuerpo aquí. Y puedes escuchar una oferta del diablo, aunque tú estés aquí. Si a Jesús, el Hijo de Dios, pasó estas cosas, ¿qué no pasarán contigo cuando estás orando y estás ayunando? Pero Jesús aquí nos enseña su palabra, que debemos estar preparados, que cuando esas acusaciones y esas ofertas vengan, usar la palabra.
y que no te dé miedo, aprovéchala. En el momento cuando, aunque no sea una ofrenda de pecado como tú lo creas, nada más de que te trate de desviar hasta por causa de tus hijos o hasta por causa de la cartera que olvidaste. Acaba de orar y después Dios te la va a entregar. Como 2 ocasiones me pasó eso a mí. Que estoy orando y de momento oigo que empieza el celular. Si yo estoy platicando con el hermano o con la hermana María Elena, si estoy platicando con ella, si alguien me está hablando, le voy a decir: hermana, ¿me permite un ratito? Sí, hermano Pastor Isidro, no hay problema. Entonces yo vengo y hablo con la persona. Pero cuando estamos con Dios orando, no hacemos así. Apenas zumba el teléfono, estamos: Padre, te adoramos, te exaltamos, lindo eres, maravilloso, vale la pena estar contigo. Señor, no tiene precio los momentos de estar en tus brazos. Ni lo despedimos del Señor, ni cuando menos le pedimos permiso. Me están hablando, ahorita regreso. ¿Qué es lo que hacemos? Sí, don Wilfrido, sí. Después que acabo de hablar y todo. Así, pues yo sí te dije, Señor eterno, que volvemos otra vez. Si nos viéramos, si retrocedieran la cinta de cómo actuamos ante Dios, y que Dios nos dé el ejemplo de los ángeles, de los profetas, de los apóstoles, cómo lo hacían, a la forma en que lo hacemos. Por eso es que estamos así. Y si seguimos orando y ayunando, y si lo seguimos haciendo así, honestamente es mejor no hacer nada. Es mejor quedarnos, dejar ver solamente que Satanás nos esté llevando nuestras riquezas, nuestros frutos, se está llevando a nuestros hijos, se está llevando lo que era nuestro y sin poder hacer nada. La tercera lo llevó, lo sacó y lo llevó al monte alto para mostrarle toda la riqueza del mundo. Mujeres, de todo pecado, de todo lo que pudiera lograr el hombre y desear el hombre. Y la oferta: si tú te postras y me adoras, te lo entrego. Miserable diablo, nada era de él. Pero lo sacó del momento de intimidad con su padre y le ofreció. Y volvió a recurrir Jesús a Deuteronomio: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo Jesús? Porque solamente a Él servirás y solamente a Él adorarás. Las veces que venga, te lo estoy diciendo hoy, y en unos momentos que oremos te va a pasar. Escúchalo bien. Porque cuesta trabajo. No es fácil orar. No es fácil tener comunicación con Dios y mantenerla. Aun cuando el enemigo venga con sus dardos, con sus pensamientos, meterlos en nosotros, que el Señor lo reprenda. Saber cuándo ya no es Dios con nosotros y tener la autoridad suficiente de usar la palabra, no importando que te reprendas a ti mismo. Tus pensamientos cochombrosos y sucios, repréndelos y sujétalos al Espíritu Santo. Tu debilidad es llevarla a Dios. Y después de la victoria, los ángeles venían y lo servían. Cuando yo veo a Nehemías en su primer capítulo, Nehemías le pregunta a uno de los siervos que habían quedado y habían escapado de la cautividad, y lo conoció después de muchos años. 70 años en Babilonia, no sé cuántos años de que no lo veía, y cuando lo ve le pregunta: oye, ¿qué me dice de los hermanos que quedaron en la cautividad? Y le dice:
su compañero, la verdad que los que quedaron están en afrenta, y viera su situación, da lástima. Una vida desastrosa. ¿Y te acuerdas de las puertas de la ciudad? Están todas quemadas, están destruidas. De donde no había zorra, la ciudad que estaba protegida ahora es cueva de guariras, son guariras de zorras. Israel, Jerusalén, está cautiva, despedazada. Y los muros que simbolizaban la potencia y la autoridad y la protección y el poderío de Jerusalén están derribados. Dice la Biblia, dice Nehemías, cuando yo oí eso, dice Nehemías, me senté como un chamaquito cuando le quitan su juguete, se lo arrebatan y está impotente porque el que se lo quitó es más grande que él. Y es un juguete que amaba, que su padre le dio. Estoy poniendo una semejanza. Se sentó, dice Nehemías, cuando yo escuché que Jerusalén está así y mis hermanos están así, entonces me senté, dice, y lloré. Cuando se llora es porque reconoces y valorizas lo que has perdido. Y la otra es valorizar lo que has recuperado. Se lloran por dos cosas: por las cosas que pierdes y por las cosas que valorizas y vuelves a obtener. Y entonces dice, me hinqué, oré y ayuné. Porque hay cosas que con tus propias fuerzas no lo vas a lograr. Jesús dijo en una ocasión, hay géneros que no salen a menos que no sean con ayuno y oración. Hay cosas que con oración pueden salir, pero hay cosas que tiene que acompañarla con ayuno. Y esto le atribuyo yo como pastores, como líderes. Cuando nuestros hijos eran pequeños, era bonito llevarlos al altar y que canten como nosotros y que aplaudan como nosotros. Pero cuando los niños son grandes, son jóvenes y muchas veces son casados, son tus puertas, son tus muros, porque hasta ellos oran por ti. Ellos te animan cuando tú dices que no puedes, porque los has encaminado, los has enseñado, los has instruido, han caminado donde tú caminaste. De momento, cuando tú oyes a ese joven decirte, sabes que papá, no quiero nada, si tienes fuerza para continuar, continúa tú, déjame a mí. Y te lo está diciendo tu hijo que creció contigo, que lo enseñaste y que ves que se está viendo como el agua se escapa de nuestras manos sin poder detenerla, y que las amenazas, los consejos, los regaños ya no pueden hacer nada. Hay géneros que solamente se lograrán y saldrán acompañados de la oración con el ayuno. Me dijo un hermano, y se me acercó y me dijo, pastor, llorando, me dice, pastor, mi hijo era como una puerta, como un muro, pero ya tiene 11 años que está en la drogadicción, se me escapó y me hace la vida imposible. Si alguien se atreviera a matarlo, me haría un gran favor, dice el hermano.
me evitaría el que yo lo tenga que hacer. Estaba con su escopeta y decía: estoy viniendo de ese lugar donde pensé encontrarlo y no lo encontré. Que si lo hubiera yo encontrado, yo mismo lo hubiera yo privado de la vida. Pero qué bueno que haya alguien que lo haga, me haría un gran favor. Aquel niño que abrazó cuando era pequeño y adolescente, ahora tiene 18 años, alcohólico, drogadicto, que le hace la vida imposible. Y yo le dije: ¿cuántos días ya ofreciste ayuno por él? Es que he orado y ya no quiero orar, dice, porque Dios no me contesta. Pero cuando ya acompañaste esa oración con ayuno, porque ahí hay un género, y no va a salir solamente con oración, hay que acompañarla con ayuno. Muchas veces así estamos pasando. Vemos al hijo que se fue como Nehemías, pero Nehemías dice: si es cierto, cuando oró, si es cierto que lloró, si es cierto que ayunó, pero él dijo algo grande: si es cierto, las puertas están quemadas, Jerusalén ya está destruido, los muros están derribados, pero yo tengo a un Dios grande, tengo a un Dios temible, tengo a un Dios fuerte. ¿Cuántos alabamos el bendito nombre? Alabó y Samama Calda. Porque si nosotros estamos perdiendo la guerra es porque queremos, porque Satanás ha hecho de la suya, porque queremos, porque tenemos a un Dios grande. Y yo te aseguro que más de un pastor tiene a un hijo drogadicto, a un hijo perdido. Más que un diácono, un directivo, tiene a un hijo que está perdido. Cuando yo estaba en el mundo, mi mamá oró 10 años por mí, ayunando y orando. Yo andaba con los Sugar King, tocando con los socios del ritmo, con el finado Chicoche, con los casinos de Chucho Pinto. Mi mamá, cada que salía yo a la fiesta, iba yo al baile a los 3 días, me decía: nunca te olvides que tú eres promesa de Dios. Llegó el momento que mi madre, yo le quité la mano de sobre mí cuando esté orando por mí. Yo podía estar bien durmiendo, pero cuando mi madre ponía su mano, hay veces ni la acercaba, nada más de la distancia. Sentía yo la influencia y le quitaba yo la mano. ¿Cuántas veces no la hice llorar? Lo que usted está deseando, yo le decía: usted nunca lo verá. Porque estaba yo metido en un sendero, en un abismo. Había géneros que me habían tomado y que no podían salir y ser desatados, a menos que una señora, una mujer, se meta en ayuno y oración. Por eso creemos en el poder del ayuno y la oración. 10 años. Y después que yo me caso en el año 81, que me aparté del Señor desde adolescente, como a los 13 años, jugando en béisbol profesional, básquetbol profesional, estando ya para entrar con el Combo Suriano en aquel entonces, de Peyo Peyo, de Campeche, con los Polancos y tantas cosas. El Señor me llamó a su presencia. Pero ¿sabe qué hacía mi mamá cuando ya no podía orar por mí? Agarraba, entonces tampoco no es algo que usted tenga que repetirlo. Si Dios le hace sentir de otra manera, háganlo. Pero agarraba mi camisa, como ya no podía orar por mí, mi camisa, mi ropa, la doblaba y se hincaba a orar y decía: Señor, mi hijo Isidro te pertenece. Y por 10 largos años, quizás fue poco para otras que lo han alcanzado, sobre 20, como decía nuestra hermana María Elena hace unos momentos. Pero de que Dios escuchó, aquí estoy. Es lo que Dios puede hacer. Y esta es la última noche, esta es la última tarde, perdón. No sé cuántos tengan hijos así, que vean que están derrubadas las paredes y las puertas, que no tengan esperanza, como Nehemías. Pero él decía: tengo a un Dios grande.
a un Dios temible, a un Dios fuerte, que Él puede volverlos a traer a su bendita presencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos así? Como padre te puedo decir, tengo 9 nietos ya. Todos mis hijos están casados. Pero hemos pasado momentos críticos que solamente nosotros y Dios lo hemos sabido, porque Dios nos ha dado la victoria. Y que cuando tenemos que redoblar esfuerzos y sacrificar nuestros días, tenemos que hacerlo en oración. Y hasta aquí podemos decir que hemos sido golpeados, sí. Hemos sido heridos bastante. Hemos sentido dolor por ellos, claro que sí, aunque son hijos de pastores. Pero todavía estamos unidos y podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando levantamos nuestras manos en esta hermosa hora, ponte de pie en esta noche. Yo tengo a un Dios y también usted lo tiene. Lo que pasa es que nos debilitamos. Lo que pasa es que muchas veces, aunque creemos quién es Dios, ya nos cansamos de pedirle. Pero cuando tus fuerzas se terminan, entra en acción su Espíritu Santo en esta hermosa hora. No sé cómo se llame, ni te voy a decir que pases aquí. Tú conoces tu necesidad y Dios te conoce también a ti. Oramos a Dios soberano y Padre. En esta hermosa tarde, yo estoy consciente que en estos momentos Satanás tratará de ocupar pensamientos para distraernos, que el Señor lo reprenda. Pero queremos comunicarnos contigo. Te prometemos que voy a tratar y lo voy a intentar de lo que yo no he hecho. Te prometo que en muchas ocasiones Satanás me había robado el tiempo para contigo. Me había distraído muchas veces. Pero hoy, en el nombre de Jesús, por lo que está escrito en tu bendita palabra, recurro al poder de la oración y el ayuno, Señor, a recuperar lo que se había perdido, a recuperar mis fuerzas y mi vida espiritual, a recuperar mi riqueza. Y que hoy es un inicio de lo que tú eres capaz de hacer con nosotros. En esta hermosa tarde tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces la vida de mi hijo. Pronuncia el nombre de él. Pronuncia el nombre de tu nieto. Pronuncia el nombre de tu esposo, de tu hermano, de tu primo, de tu hermano que se ha alejado. No tengas temor. Exprésaselo al Espíritu Santo en esta hora. Señor, aún mi propia vida te la pongo en tus benditas manos, porque podemos ser esclavos de muchas cosas. Podemos ser esclavos de muchas cosas que no podemos ser libres para adorar a Dios. Oh, conéctate con Dios en esta hermosa noche, en esta hermosa tarde. Lo que tengas que reprender, repréndelo. Lo que tengas que echar fuera, échalo. Conéctate con Dios en este día. Comienza a luchar, comienza a orar, comienza a detectar, comienza a ser sensible a la voz de Dios en esta mañana. Aprovecha el tiempo de estar con tu Señor. Aprovecha este momento de abrazar su presencia. Yo sé que tú tienes poder para restaurar aún lo que está caído, aún lo que está deshecho, Padre. Tardaste esperando al hijo pródigo y regresó. Tardaste esperando al hijo pródigo y volvió.
con el vestido roto, sin anillo y sin calzado, pero vos lo volviste a vestir, Señor. Así con los hijos de los pastores, así con los hijos de los diáconos, así con los hijos de los directivos, así con los hijos de los que estamos aquí en esta noche, en esta tarde, Padre. Hacemos vallado como escuchamos del mensaje. Hacemos vallado a favor de ellos en esta tarde, Señor. Y que tengamos, Padre mío, que tengamos, Señor, por costumbre, por hábito, que esa victoria, Señor, que nos diste hace muchos años a través del ayuno y la oración, se sigue repitiendo los días que el hombre busque tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. 2 minutitos orando así.